No saben qué gozo me da decir el pastor Daniel Villarreal. Es como un hijo para mí y para mi esposa también. Me emociona. Ellos tienen una historia bien padre, él y su esposa. Dani vivió en nuestra casa y lo veíamos sufrir. Oye, ¿y vas a predicar ese rollo de la soltería? Lo veíamos sufrir porque era soltero. Y orábamos y oraba y estuvimos juntos haciendo la residencia pastoral. Y un día en ese grupo en casa que teníamos, bueno, no un día, en ese grupo en casa que teníamos en nuestra casa, llegó Anita, su ahora esposa, que no quería ser su esposa. Ella no quería un pastor. Y su historia de verdad es increíble. Hasta un Uber tuvo que ver ahí con la pérdida de un celular. Ellos, por la gracia de Dios, se casaron. Tuve el privilegio y el gozo de oficiar su ceremonia. Mi primer oficiación de una boda fueron ellos. Con ellos aprendí lo que no debes de predicar en un sermón de una boda. Pero es un gozo, hermanos, que el Señor esté obrando en la vida, ver cómo el Señor obra en la vida de Daniel y de Ana y de su ahora iglesia en Metepec, bueno, Toluca es conurbado con Toluca, Metepec. Saben que es como otro país allá. Su iglesia se llama Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Y él ahorita tal vez nos pueda platicar un poquito más de su iglesia, pero él plantó esta iglesia. También nos acompañan sus papás, nos acompaña esta mañana, y es un doble gozo verlos aquí. Que el Señor les bendiga. Están casados él y Ana desde hace 6 años, y ahorita Daniel está estudiando una maestría en divinidad en el Southern Baptist, que está en la ciudad de Louisville. Lo hace por línea. Es un excelente predicador. Y además se me olvidó pedirle que cantara, porque este vato canta y toca la guitarra. Es como un pastor de esos, ¿saben, no? De esos que hacen todo, no como yo, que no toca ni el timbre. Es un gozo, hermanos, es un gozo. No, miren, honro al Señor honrando a este hombre, porque es un testimonio de Cristo. Entonces le pido a Dani que pase. Quisiera orar por él, para que nos predique y pongamos mucha atención, porque nos va a estar ayudando en nuestra serie de Corintios. Eso no cualquier pastor lo hace, ¿eh? Siempre que invito a un pastor me dice: ok, pues yo voy a predicar lo que traigo para la iglesia, el sermón que prediqué el domingo pasado en la mía. Pero es de valientes venir a una iglesia y predicar el sermón que sigue nuestra serie de sermones, porque él no tiene todo nuestro contexto. Entonces confiamos en que el Señor va a hablar esta mañana a través de nuestro hermano. Vamos a orar. Permíteme, hermano. Señor, esta mañana venimos delante de ti con gozo, dispuestos a escuchar lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor, que las palabras de Daniel vengan cargadas con tu voluntad expresada en tu palabra, Señor. Que sea la palabra de Cristo predicada por nuestro hermano la que habla en nuestros corazones. Por favor, habla a tu iglesia y utiliza a este siervo tuyo para escucharte, para obedecerte, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida de su hermosa esposa, de sus padres y de toda la iglesia, Señor, allá. Gracias por lo que estás haciendo en Metepec a través de esta bella iglesia. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues es un gozo poder estar aquí con ustedes y adorar al Señor. Siempre que su pastor me invita, lo considero un privilegio y una responsabilidad realmente estar delante de su iglesia, delante del Señor. Y estoy muy agradecido de verdad por la oportunidad. Gracias por esa presentación. No tengo palabras, mi hermano, pero de verdad estoy gozoso de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, hoy continuamos con la serie de exposiciones en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 25 al 40, así que por favor abran sus Biblias allí. Probablemente en las últimas semanas han estado escuchando mucho sobre el tema del matrimonio y quizá los casados pensaron por algún momento, ojalá que los solteros estén escuchando. Bueno, espero que ahora los solteros no estén pensando, ojalá que los casados se callen y escuchen. Mis hermanos, ustedes, si ustedes recuerdan, Pablo estaba escribiendo esta carta para responder a ciertas preguntas que los corintios le habían enviado, y a lo largo de toda la carta vemos cómo va abordando una de cada una de esas preguntas. Y la parte final de este capítulo, específicamente en los versículos 25 al 40, Pablo ofrece un consejo lleno de sabiduría pastoral dirigido a los solteros. Y yo he titulado el sermón de hoy Sabiduría del Evangelio para los solteros. Ahora, escuchen, porque aunque este pasaje habla directamente a quienes no están casados, también es de gran provecho para los que están casados. ¿Por qué? Porque así como los solteros deben conocer lo que Dios enseña sobre el matrimonio, los casados también deben entender lo que la Escritura enseña acerca de la soltería. Todo esto está en la palabra de Dios y debemos conocerlo porque es su voluntad finalmente para nuestras vidas. Así que ahora sí los invito a que me sigan con sus ojos. Bueno, que se pongan de pie para que oremos y escuchemos la palabra del Señor. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra una vez más. Yo te ruego, Señor, que uses la meditación de mi corazón, las palabras de mi boca, para glorificarte en medio nuestro. Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para poder comprender la sabiduría que proviene de tu palabra, específicamente en el tema de la soltería, Señor. Guíanos esta mañana, Señor, para darte gloria, ya sea si estamos casados o estamos solteros, que aprendamos a mirarte a ti como nuestra única esperanza, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 7, versículo 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan
como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupa por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Esa es la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Mis hermanos, creo que el énfasis de esta sección en 1 Corintios capítulo 7 es usar la sabiduría del Evangelio para decidir si casarse cuando se es soltero. Voy a repetir, usar la sabiduría del Evangelio para decidir si casarse cuando se es soltero. De manera que quiero que pensemos en eso a la luz de 3 encabezados o consideraciones. En primer lugar, considera tu futuro eterno. En segundo lugar, considera el enfoque de tu vida. Y finalmente, en tercer lugar, considera tus libertades en el Evangelio. Un futuro eterno, enfoque de tu vida, libertades en el Evangelio. Así que veamos en primer lugar, considera tu futuro eterno, ahí en los versículos 25 al 31. Miren conmigo, solo la primera frase de ese versículo 25, en cuanto a las vírgenes. Y yo creo que esta es una buena traducción, pero vale la pena notar que esa palabra vírgenes allí en el original es un término que puede referirse tanto a mujeres jóvenes, solteras, como también podemos tomarla en un sentido más amplio a personas solteras en general. Y este pasaje, Pablo se ocupa de aquellos que están comprometidos específicamente o próximos a casarse. Y es importante entender que aunque el término parezca aplicarse principalmente a mujeres, el desarrollo del pasaje muestra que Pablo también tiene en mente a hombres jóvenes solteros. Ahora noten que lo que añade Pablo allí, el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Y esto es crucial, mis hermanos, porque lo que Pablo está afirmando es que Jesús no trató este asunto de manera directa durante su ministerio terrenal. Si revisamos en los evangelios, aunque Él enseña sobre la soltería, sí, no encontramos una enseñanza específica sobre los comprometidos. Sin embargo, no debemos pensar que Pablo habla aquí sin autoridad, mis hermanos. Recordemos que él es un apóstol llamado y comisionado por el Señor para proclamar
el evangelio, edificar a las iglesias y bajo la inspiración del Espíritu Santo escribir parte de la misma escritura. Por lo tanto, aunque Pablo lo exprese en términos de opinión, sus palabras no son meros consejos humanos. Son parte de la palabra inspirada de Dios, inerrante y plenamente autoritativa para nosotros, así que debemos escuchar. Ahora miren conmigo el versículo 26, que es clave. Dice: creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Y quiero nuevamente captar su atención sobre esa expresión, la presente aflicción. Porque esta idea de permanecer en las circunstancias en las que uno se encuentra no es una idea nueva en el capítulo. Ya su pastor ha estado hablando sobre eso. Y si ustedes recuerdan, Pablo viene enseñando este principio general que los creyentes deben aprender a estar contentos en el lugar y la condición en que Dios los ha puesto. Aun cuando esas circunstancias sean difíciles, aun cuando esas circunstancias sean incómodas. Dice Pablo en 1 Corintios 7, versículo 7, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Y está hablando de ser soltero. Y luego sigue diciendo: no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Y si juntamos esto, yo creo, y yo espero no meterme en problemas aquí, pero yo creo que este don del que Pablo habla no es un don o un superpoder especial para permanecer soltero. Más bien ese don al que se refiere es la situación en la que cada persona se encuentra en la vida, en un momento y en un tiempo específico. Sea difícil o fácil, sea dolorosa o cómoda, y eso lo recibe de la mano del Señor, en su providencia. Y Pablo retoma esa misma idea aquí al dar su consejo a los comprometidos. Ahora es importante entender por qué Pablo habla de la dificultad presente o la presente aflicción. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, hay dos frases en este mismo párrafo que nos ayudan a aclararlo. En el versículo 29, Pablo se refiere a los corintios como hermanos. Por esto digo, hermanos, les dice, el tiempo ha sido acortado. Luego, si miramos la última frase del párrafo en el versículo 31, dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Por lo tanto, esa dificultad presente o esa aflicción presente mencionada en el versículo 26 podría referirse a una crisis temporal que estaba ocurriendo en Corintio o en esa región circundante, pero también podría entenderse como una referencia a la convicción de que los corintios vivían en los tiempos finales y que Cristo vendría pronto, como sugieren los últimos versículos de este párrafo. Mis hermanos, este tema ha sido ampliamente debatido entre los teólogos. De hecho, cada comentario que revisé parece ofrecer una interpretación diferente. Y personalmente me inclino a creer que esa presente aflicción se refiere a una situación específica que los corintios estaban enfrentando en ese momento. Hay evidencia histórica de que durante el tiempo en que Pablo escribió la carta se produjo una grave hambruna. Por eso es importante tener en cuenta el contexto histórico, mis hermanos. Al interpretar la escritura necesitamos entender qué estaba sucediendo cuando leemos un libro o un pasaje bíblico. Y aún así, estas dos perspectivas, ya sea si es una crisis temporal en Corintio o se refiere escatológicamente a los tiempos finales antes del regreso de Cristo, no se excluyen mutuamente ninguna de las dos perspectivas. Las hambrunas
y otras dificultades pueden considerarse señales de los últimos tiempos, como enseña la Escritura. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de los tiempos finales, nos referimos a todo el periodo entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. En otras palabras, creo que estamos viviendo en los últimos tiempos, ahora mismo. Y con eso en mente, mis hermanos, están acá conmigo. Con eso en mente, creo que el punto central del argumento de Pablo es que las personas solteras que consideren el matrimonio deben hacerlo desde una perspectiva del Evangelio, reconociendo que este mundo está pasando. Amén. Y manteniendo presentes tanto sus circunstancias actuales como su futuro eterno al mismo tiempo, al tomar decisiones importantes en la vida. Escuchen, el matrimonio es para esta vida, eso es verdad, pero no para la vida venidera, no para la existencia en la nueva creación que Jesús nos ha prometido. Y los casados, yo no escuché amén ahí. Estas es una de las cosas que cuando las platico con mi esposa, y probablemente hombres que están aquí están de acuerdo conmigo, a las esposas no les gusta que hablemos de este tema. Pero es que el Señor Jesús enseñó claramente que no habrá matrimonio en la nueva creación. Nadie estará casado. Nadie tendrá relaciones sexuales. Y ahí los hombres van a... Y todo será glorioso y perfecto. Pero habrá amor. Un amor pleno y eterno. Y esto es lo que Jesús nos promete. Ahora, esto nos recuerda a algo muy importante, mis hermanos. El Evangelio no es solo que nuestros pecados sean perdonados para que podamos vivir como queramos ahora. Jesús vino y vivió una vida perfecta. Él era completamente Dios y completamente hombre, sin pecado alguno. Vino a hacer lo que Adán no pudo hacer y lo que nosotros no podíamos hacer, obedecer a Dios perfectamente. Jesús sí pudo, tú y yo no podemos. Y luego fue a la cruz, sufrió hasta la muerte y tomó sobre sí la ira de Dios que nuestros pecados merecían, aunque Él no lo merecía, pero al hacerlo pagó el castigo por nosotros para que pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Después resucitó y ascendió al cielo y nos promete que un día estaremos con Él en la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Él rehará todas las cosas y viviremos allí con Él por los siglos de los siglos. Por eso cuando piensen en el Evangelio, no lo vean solo como mis pecados están perdonados y ya terminó. Hermanos, miren también hacia el futuro. El Evangelio nos promete la eternidad. Nos asegura que como su pueblo un día estaremos con Dios cara a cara. Esta es la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que Jesús nos ha traído. Si eres cristiano, deberías entender la naturaleza temporal de esta vida. Y eso debería influir en las decisiones que tomas. Ese es el punto que Pablo enfatiza en los versículos 29 al 31. Versículo 29, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y a primera vista, estos versículos pueden parecer confusos. Por ejemplo, la primera línea, los que tienen mujer sea como si no la tuvieran.
no creo sinceramente que Pablo quiera decir que yo debería vivir como si no estuviera casado con Ana, sin prestarle atención o sin considerar sus necesidades. Eso sería un error, mis hermanos. No debemos usar estos versículos como excusa para que los esposos descuiden a sus esposas, incluso sabiendo que en la nueva creación no habrá matrimonio. Al contrario, Pablo enseña en Efesios capítulo 5 que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, mostrando cuidado, mostrando entrega, mostrando responsabilidad. Lo que Pablo quiere decir es que los cristianos deben priorizar las realidades eternas sobre las terrenales, porque esas realidades terrenales pasarán. Pasarán, mis hermanos. Escuchen, el matrimonio, las alegrías y penas de esta vida e incluso las posesiones materiales son importantes de manera relativa, pero no son lo más importante para un cristiano. Y si no eres cristiano, quiero que sepas que eres bienvenido aquí, a esta iglesia. Estoy seguro que su pastor está de acuerdo. Nos alegra cuando personas que aún no son miembros vengan, ya sea para aprender sobre el cristianismo, conocer a esta iglesia y acercarse más a la fe. Este es un lugar seguro y abierto para ustedes. Tal vez no sabías que convertirse en cristiano no es simplemente obtener un seguro de vida eterna, que luego permite vivir como uno quiera aquí en la tierra. No se trata de simplemente derramar una lagrimita y decir una oración y continuar con la vida confiando únicamente en que vas a ir al cielo. Ser cristiano, escúchenme bien, mis hermanos, significa que tus valores y que tus prioridades son reorientadas a Cristo y nada más. Cada decisión sobre la soltería o sobre el matrimonio, sobre cómo enfrentar los altibajos de la vida, sobre la importancia de las posesiones materiales, debe alinearse, mis hermanos, con la perspectiva de la eternidad. Así que si eres soltero y deseas casarte, eso no está mal. Pablo lo deja claro. Pero él también nos recuerda que la vida de soltero puede ser un camino especialmente adecuado, porque Jesús volverá pronto. Y en la nueva creación, otra vez, nadie estará casado. Y yo les pregunto, ¿piensan con frecuencia en la nueva creación, en su destino final? ¿Te recuerdas que esta vida es increíblemente corta en comparación con la eternidad que pasaremos con el Señor Jesús? Escuchen estas palabras en el Salmo 90, versículo 9. Porque tu furor ha declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pensar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo que nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, nuestras vidas son en última instancia cortas. Por eso necesitamos mantener nuestros ojos en la nueva creación que viene. Y si no estás pensando mucho en ese futuro, te animo a meditar en pasajes de la Escritura, al final de Apocalipsis. Muchos le temen a Apocalipsis, al final de Isaías,
que describen esa realidad, y eso nos mantiene con la mente fija en ese destino y recordándolo cada día o al menos cada semana. Jesús vendrá pronto. Ahora, debemos confesar y ser honestos. Todo esto suena muy bonito, ¿verdad? Por eso es que debemos confesar y ser honestos. Muchas veces vivimos como si este mundo fuera todo lo que tenemos. Lo vemos cuando por dinero o por éxito tomamos un trabajo que tú sabes que no debes tomar, porque eso va a destruir tu relación con tu familia, va a destruir tu relación espiritual, pero aún así lo tomas. Y nos aleja de la iglesia, nos aparta de nuestras relaciones con otros creyentes. Eso, en mi opinión, es vivir más en el presente sin pensar en la eternidad. Y no estoy demonizando el trabajo, mis hermanos. No estoy haciendo eso, pero no nos engañemos. Nuestra motivación muchas veces para trabajar, ya sea si eres soltero o si estás casado, idealmente debería ser para la gloria de Dios. No el éxito personal, no la comodidad que eso puede traerme. Y si estás casado, escucha esto con atención. Podrías estar enseñándole a tus hijos con tus palabras, con tu actitud, que lo más importante en la vida es la educación, es el éxito, es la seguridad financiera, cuando en realidad vivir para Cristo y prepararse para la eternidad debería ser lo más importante para nosotros, si nos decimos cristianos. Miren, el tiempo que vivimos antes de la venida de Cristo y la situación concreta en la que estás ahora mismo deben determinar tu decisión sobre si te casas o no. Y escuchen, solteros, si estás profundamente endeudado, sin trabajo, y para acabarla tus ahorros ya están disminuyendo, si tu vida está marcada por solo crisis personales y por un entorno inestable, no te lances al matrimonio sin antes reflexionar. Porque las responsabilidades y complicaciones que vas a asumir son exigentes, son serias. Así que, solteros, sopesen su situación con sobriedad. No estoy diciendo que debas tener todo resuelto, porque a veces nos vamos al otro extremo y es que primero quiero tener casa, primero quiero tener finanzas perfectas, comodidades. Nada de eso garantiza que vas a tener un buen matrimonio. Lo que importa es considerar tu realidad con honestidad. Y lo que creo que está diciendo Pablo es que la soltería es una opción noble para la vida cristiana e incluso en ciertos aspectos superior al matrimonio. Y Pablo nos enseña que la vida de soltero se asemeja más a la vida en los nuevos cielos y la nueva tierra donde los cristianos vivirán eternamente con Cristo. Así que aplicar la sabiduría del Evangelio al decidir casarse significa evaluar tu futuro eterno y tu situación presente al mismo tiempo, y dejar que la eternidad guíe cada decisión que tomas en la vida. Pero en segundo lugar, considera el enfoque de tu vida, versículos 32 al 35. Miren el texto. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Por supuesto, estar libres de preocupación no significa vivir sin responsabilidades. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, por cómo puede agradar al Señor.
Eso significa que liberamos el corazón de toda distracción que desvía nuestra atención de Dios. Y Pablo está diciendo que cuando nuestra vida no está dividida por las demandas de un cónyuge o de la familia, podemos dedicar todo nuestro ser para agradar a Dios. En otras palabras, la libertad de preocupación es la condición que permite que la vida de soltero se enfoque plenamente en vivir para Dios y eso se convierta en la máxima prioridad de tu vida. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 33, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y una vez más, Pablo no está diciendo que debas permanecer soltero, lo deja claro. De hecho, en el versículo 35, él dice, no estoy diciendo esto para ponerles restricción. En otras palabras, no para obligarte a permanecer soltero, pero quiere que entendamos que ser soltero tiene ventajas que debemos considerar, mis hermanos. Y quizás sea importante recordar que en 1 Corintios 7 no contiene todo lo que Pablo enseña sobre el matrimonio. En otras cartas, él también habla de este tema y lo presenta como un buen regalo del Señor. En Efesios capítulo 5, que lo mencioné anteriormente, Pablo describe el matrimonio como una imagen del Evangelio. En otras cartas, él también habla de este tema y lo presenta como un buen regalo del Señor. Asimismo, en 1 Timoteo capítulo 5, aconseja que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos para no ser una carga para la iglesia ni depender de su sostenimiento económico. Ahora esto debería resaltar la importancia de que los cristianos lean y conozcan sus Biblias. No podemos entender correctamente una parte sin considerar junto con el resto de lo que la Biblia enseña. Cada palabra es verdadera y encaja en el gran diseño de Dios. Por eso deben aprender a estudiar las Escrituras de manera integral, mis hermanos, armonizando los pasajes individuales con el conjunto del mensaje de la Biblia. Lean sus Biblias de principio a fin, sin saltarse nada, ni siquiera Levítico, ni las genealogías. Y háganlo una y otra vez, una y otra vez. Mis hermanos, lo que Pablo quiere que los solteros tengan en mente al considerar el matrimonio es esto: la devoción a servir los propósitos del Señor debe ser la prioridad principal de toda la vida cristiana. Y no se engañen otra vez, mis hermanos, cumplir con esa devoción es más sencillo cuando uno está soltero. Cuando estás casado, la vida se vuelve más compleja y las responsabilidades aumentan. Miren, cuando uno se casa, rara vez pensamos en los suegros y en los propios padres. Y nos guste o no, ellos son parte del paquete. Y si eres el mayor de la familia, ese peso aumenta aún más. Y en los inicios del matrimonio esa influencia es inevitable. Hay padres que quieren opinar siempre, que quieren casi dormir en medio de la pareja todavía, interfiriendo con decisiones de la pareja y generando tensiones entre ellos. Y pasa el tiempo y los suegros y los padres se empiezan a enfermar. Los suegros y los padres, llamada tras llamada, queja tras queja, queja tras queja, envejecen y requieren cuidado. Y un día morirán. Y todas esas
responsabilidades caen sobre ustedes de alguna u otra manera. Y no es un detalle menor, mis hermanos, son cargas reales que afectan la vida diaria y las decisiones de la pareja y por ende, en cierto sentido, la vida espiritual. Y aunado a eso, están los hijos, que son maravillosos, pero exigentes, desafiantes, pero santificadores. Y ojo, no estoy otra vez demonizando el matrimonio ni la familia. Creo que son medios de gracia, medios que Dios usa para santificarnos. Pero estamos en el texto. Y lo que Pablo dice es: yo quiero evitarles esas cargas para que ustedes se dediquen por entero al Señor. Pero seamos realistas, la familia, los hijos, la esposa, el esposo, híjole, sin palabras. No me quiero meter en aprietos. Están mis papás aquí y mi esposa aquí. Mis hermanos, retomando el punto de los hijos, porque creo que esto es importante, sobre todo los solteros que están pensando en casarse. Sean cuidadosos al pensar en los hijos. Los recién casados podrían decirse a sí mismos: planeemos cuándo vamos a tener a nuestros hijos. Pero esa no debe ser una decisión definitiva sobre cuándo los van a tener o cuándo no los van a tener, porque los planes humanos fallan. Los anticonceptivos fallan, incluso durante la luna de miel. O Dios puede imponer sus propios límites y sus propios tiempos, como nos ha pasado a nosotros. Ese es el punto, mis hermanos. Los solteros sabios sopesarán las complicaciones que el matrimonio trae para vivir una vida enfocada a la devoción al Señor y a sus propósitos en el mundo. Y no me malinterpreten, mis hermanos, no hablo de preocupaciones egoístas. No se trata de pensar en cómo esto va a afectar mi tiempo en los videojuegos, o cómo esto va a afectar mi tiempo en el entretenimiento o en los pasatiempos, y que ya no voy a poder comprarme lo que yo quiera en Amazon. No, la verdadera preocupación de un soltero sabio es cómo podrá agradar a Dios con toda su vida, cómo podrá avanzar en su discipulado y cómo podrá servir y guiar a otros hacia Cristo si decide casarse. Eso significa que el soltero se mentaliza y se prepara para renunciar a su propia vida desde que es soltero, entregando su tiempo, su corazón y su energía al servicio. Ya sea si eres soltero y decidas casarte, el principio es el mismo. La vida ya no te pertenece, le pertenece a Cristo y a sus propósitos. Los solteros sabios deben hacerse preguntas serias al considerar el matrimonio y sus complejidades. ¿Estás usando tu tiempo, tu energía ahora mientras eres soltero para servir fielmente a los propósitos de Dios? Y nuevamente, seamos honestos, porque si no lo estás haciendo ahora que eres soltero, no pienses que si te casas vas a madurar y tal vez entonces ahí sí ya te vas a entregar al Señor. No lo vas a hacer. No te engañes. Hágaslo ahora que eres más libre, entre comillas, para hacerlo. ¿Están ayudando a otros a crecer en su caminar con Cristo? ¿Están leyendo las Escrituras con otros, preguntando por su caminar cristiano, orando por ellos? Si no lo haces ahora por nadie, seguramente cuando te cases ni siquiera vas a poder hacerlo por tu esposa o por tu esposo. ¿Estás sirviendo a otros en la iglesia? Pero a otros no iguales a ti, sino diferentes a ti. ¿O solo buscas comunión con los solteros, con los que te llevas mejor? Déjenme decirles algo:
Su futuro cónyuge muy probablemente será diferente a ustedes. ¿Por qué no prepararse ahora? Si no están administrando sus recursos, si no están administrando su tiempo y su corazón para servir a Dios ahora, no estarán equipados para hacerlo plenamente después en el matrimonio. Los solteros que aplican la sabiduría del Evangelio, entonces, al decidir casarse, consideran cómo viven ahora y cómo vivirán después, dejando que la devoción a Cristo guíe cada decisión. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Considera también tus libertades en el Evangelio. Los solteros también deben considerar sus libertades en el Evangelio. Y este es el tercer punto que quiero enfatizar hoy. Los solteros cristianos son libres de decidir si permanecen solteros o se casan. Tienes esa libertad. Incluso cuando Pablo ha estado argumentando que en muchos aspectos la vida del soltero permite una devoción más completa a Cristo. Lean conmigo versículo 36. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Y luego miren el versículo 38. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. Ahí lo tienen, mis hermanos. El Evangelio otorga libertad bajo Cristo. Tenemos libertad. Libertad para tomar decisiones piadosas y justas. Y esto, por supuesto, no es una licencia para la desobediencia, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios en cada elección. Recuerden el jardín del Edén. Dios colocó a Adán y a Eva allí y les dio todos los árboles de todo tipo de frutos, diciéndoles que podían comer de cualquier árbol excepto de uno. Había libertad, plena libertad, pero bajo la obediencia de Dios. Así es como Pablo quiere que veamos la libertad del soltero en Cristo. Libertad, sí, pero guiada por la sabiduría y el temor de Dios. Una cosa que he notado en estos pocos años de ministerio y que la gente desea es que un pastor o un mentor les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer en todas las situaciones. Y siendo honesto, yo también he caído en esa tentación. Quiero que alguien venga y me diga exactamente lo que tengo que hacer. Creo que todos en algún momento quisiéramos escuchar solo dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Espero no ser el único. Y miren, los pastores somos buenos para aconsejar, es una de nuestras funciones. Pero la última autoridad no está en nosotros, sino en el Señor. Y cada cristiano debe buscar al Señor, debe orar, examinar su corazón y preguntarse sinceramente, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero realmente? ¿Cómo voy a glorificar a Dios en medio de esto? No se trata de un mandato simple de un líder. La responsabilidad recae sobre cada conciencia delante de Dios. Si un anciano o un pastor diera órdenes absolutas sobre decisiones donde hay múltiples opciones piadosas, estaría extralimitándose en su autoridad. Así que debemos cuidar de no atar las conciencias de nadie. Lo que hacemos nosotros los pastores es predicarles fielmente, domingo tras domingo, tanto en público como en casa. Cada oportunidad que tenemos queremos que vaya a la Escritura. ¿Para qué? Para que ustedes afinen sus conciencias, porque creemos que solo Dios es Señor de la conciencia. Él la ha dejado libre
de doctrinas o mandatos humanos que contradigan su palabra si tú eres cristiano, por supuesto. Y si algo no está claramente ordenado en la Escritura, ningún líder puede imponerlo como un mandato. Mis hermanos, la responsabilidad y la libertad de elegir sabiamente siempre recae en el creyente ante Dios. Y ese es mi punto. En otras palabras, a menos que la Escritura sea clara en que algo realmente es pecaminoso, nosotros como pastores debemos tener cuidado en dar consejo. Porque de lo contrario podríamos estar atando la conciencia de alguien. Y eso se aplica también a ustedes. El Señor Jesús advirtió con fuerza a los fariseos que añadían sus propios mandamientos a la palabra de Dios, diciendo que ellos anulaban la palabra, y eso es algo serio, mis hermanos. He escuchado de algunas iglesias que no valoran esta doctrina bíblica, y los ancianos están dando órdenes sobre asuntos debatibles, en mi opinión, incluso diciendo: no puedes casarte con fulana de tal, mejor cásate con esta. Nosotros, en cambio, y creo que es así aquí, lo que queremos es ayudarles a pensar con sabiduría y a buscar consejo de la palabra de Dios. Por supuesto, lo ideal es que primero busquen a su pastor, su autoridad espiritual. Y sí, consulten a otros creyentes maduros, pero el punto es que sopesen sus circunstancias y oren pidiendo al Señor dirección y discernimiento. Ahora, los últimos versículos de este pasaje nos muestran la libertad del soltero para volver a casarse si su cónyuge ha muerto. Así que está claro que la muerte rompe el vínculo del pacto matrimonial. Pero si van a casarse de nuevo, solo deben casarse, dice Pablo, en el Señor. Es decir, con un cristiano. Esto aplica a cada cristiano, incluso si su cónyuge ha fallecido. Ahora, si en alguna circunstancia se encuentran considerando un posible pretendiente que dice ser cristiano, pero no están seguros, deben hacer su debida diligencia. Hagan preguntas serias, como las que usamos en una entrevista de membresía. Preguntas como: ¿cómo comprendieron que son pecadores y pusieron su fe en Cristo? ¿Cómo fue su encuentro con el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo resumirían el mensaje del Evangelio? ¿Qué implica el Evangelio? Y escuchen atentamente, observen sus respuestas, porque creo que esto es parte de la sabiduría piadosa al tomar decisiones matrimoniales. Y si no pueden responder bien a esas dos preguntas fundamentales sobre la fe de un posible pretendiente, deben desistir. A veces la libertad, tanta libertad de elegir puede paralizarnos, nos volvemos ansiosos. ¿Tomaré la decisión correcta o voy a equivocarme y voy a arruinar mi vida? Y pierdes el sueño, te distraes con todo en tu vida y esa sensación es horrible. Entonces, ¿cómo aplicamos la sabiduría del Evangelio al decidir si permanecer soltero o casarse? Y otra vez, estoy repitiendo mi énfasis en este sermón. ¿Cómo aplicamos la sabiduría del Evangelio al decidir si permaneces soltero o te casas? Bueno, antes de ir a la respuesta, primero quiero que consideremos algunas formas equivocadas de buscar la guía de Dios. Mis hermanos, algunas de estas ideas equivocadas sobre cómo Dios guía, lamentablemente se han infiltrado en la mente de muchos cristianos. La primera de ellas es basar tus decisiones únicamente en sentimientos, esperando que Dios te dé paz. Pero ¿cómo tú mides la paz? Otra idea equivocada es esperar que Dios te hable directamente, sin tener en cuenta la sabiduría que Él te da, sin tomar en cuenta
tus circunstancias. A veces incluso intentamos probar a Dios como lo hizo Gedeón con el vellón, pensando, bueno, si esto sucede, entonces sabré que Dios quiere que haga esto. Y si no sucede, pues seguramente Dios me está cerrando las puertas. Esa es una manera incorrecta de buscar la guía de Dios, mis hermanos. Otra idea errónea es creer que Dios siempre quiere que hagamos cosas irracionales, que depender de milagros para que entonces pensemos que esto está saliendo bien. Y otra más es tomar los regalos extraordinarios, los relatos extraordinarios de las Escrituras, de la Biblia, tal vez del Antiguo Testamento, del libro de los Hechos, y exigir que Dios nos guíe exactamente como guiaba a esas personas en esas historias, sin reconocer que muchas de esas situaciones eran excepcionales y no ordinarias. J.I. Packer enseña que la guía de Dios se recibe a través de la sabiduría piadosa. Ustedes tienen un pastor. El Señor lo ha puesto delante de ustedes para mostrarles a Cristo y su sabiduría. Creo que esa es una forma excelente de buscar la guía de Dios. Busquen a su pastor. Y esto nos lleva entonces a considerar las formas sabias o prácticas de buscar la guía de Dios. En primer lugar, pregúntate, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por Dios en medio de esta situación? Y ya sea si estás casado o estás soltero pensando en casarte, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por Dios en esta situación? Número 2, observa la palabra de Dios. ¿Qué lección me permitirá amar más a Dios con todo mi corazón? Esa es la esencia de la ley y los profetas, dice el Señor. Pero en tercer lugar, sigue los ejemplos de piedad de las Escrituras. Imita el amor y la humildad de Cristo. Si haces esto, difícilmente te vas a equivocar. En cuarto lugar, considera no solo la sabiduría que Dios te da personalmente, sino también la sabiduría colectiva, como dije, de tu pastor, de tu comunidad, mentores piadosos en la iglesia. Busca consejo antes de tomar decisiones importantes. En quinto lugar, ten en cuenta los límites que tus circunstancias imponen sobre lo posible. Dios te ha colocado en tu situación actual. Aunque sea incómoda, cuando algo no puede cambiarse, acéptalo como parte de Dios. En sexto lugar, prepárate para que la sabiduría de Dios se muestre paso a paso. Él generalmente guía un paso a la vez, mis hermanos. Somos muy desesperados. Séptimo lugar, prepárate para que Dios te lleve a algo que no te guste y aprende a amarlo. Y finalmente, nunca olvides que si tomas una mala decisión, no es el fin. Tenemos un Dios que perdona y que restaura. Y si has confiado en Cristo, tú eres de Él y Él no te va a soltar. Y mira, las malas decisiones pueden causar dolor, sí. Te pueden retrasar, sí, pero nunca nos separan del Señor que nos sostiene firmemente para siempre. Mis hermanos, el matrimonio es un regalo del Señor, pero la soltería también puede ser un regalo del Señor. Especialmente cuando las circunstancias limitan las opciones. Hermanos y hermanas, solteros desesperados, si en algún momento se han quejado porque en la iglesia no hay buenos prospectos, mejor pregúntate, ¿no será que Dios quiere que aprenda a vivir fielmente dentro de estas limitaciones que Él me ha puesto?
Mis hermanos, que Dios les dé paz y contentamiento en Él. Y que lo busquen en todas las cosas. Todos debemos usar la sabiduría del Evangelio en nuestras decisiones. Amén. Para los solteros esto es crucial. Considera tu circunstancia, recuerda, estoy recapitulando. Considera tu circunstancia presente y tu futuro eterno. Vive con la nueva creación en mente, donde todos seremos solteros. Evalúa tu enfoque de vida. La devoción al Señor y sus propósitos es tu prioridad. Y finalmente considera tus libertades en el Evangelio. ¿Qué opción te ayuda más a vivir para Cristo y glorificarle en este momento? No mañana, hoy, ahora mismo. El matrimonio es bueno, sí. La soltería también. Ambos son regalos de un Dios bueno. Mis amados hermanos, que Él nos guíe en el camino que le traiga más gloria. Oremos. Padre Celestial, te alabamos por los buenos regalos que nos das. Oramos, Señor, para que estos regalos, cualquiera que sea, si es que nos permites casarnos o nos permites permanecer solteros, que esos regalos nos guíen a alabarte, a darte gloria y a honrarte con toda nuestra vida. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.